ahora a analizar pues las elecciones con Francisco Abundis, director de Parametría en vivo aquí en el estudio. Paco, nos da mucho gusto verte y verte bien, gracias. Al contrario, gracias por invitarme. Oye, Paco, ¿qué tal? Cantadas algunas de las elecciones que ya se veían los resultados, otras, ¿cómo viste? ¿Cómo se comportó el electorado sobre todo, que es el que decidió? Claro, mira, te diría que hubo varios fenómenos, algunas sorpresas, pero en general fue una elección muy predecible. Digamos, ahora estamos en el post-mortem haciendo, ¿no?, el análisis de qué fue lo que sucedió. Prácticamente para las 6 elecciones sucedió lo que se esperaba. Morena estaba adelante en 4 de 6. En 2, que es el caso de Aguascalientes y de Durango, no tenía esta ventaja. Eso fue relativamente lo esperado o predecible. Lo que cambió fueron los márgenes, Lupita, las distancias entre, digamos, entre primero y segundo lugar en estas elecciones. Y creo que podemos hacer alguna comparación no solamente entre ellas, sino respecto al 21, al año pasado que tuvimos 15 elecciones. Primero vamos a ver en pantalla el caso de Aguascalientes, que como verás, y lo que veremos en pantalla son mediciones electorales que se publicaron en prensa nacional, como por el periódico Reforma o un colega, Verumen, estuvo haciendo algunas de estas mediciones. Como verás, la actual ganadora por parte de la alianza, María Teresa Jiménez, del PAN, PRI, PRD, pero bueno, más bien panista, ¿no? Muy conocida. Puedes decir que se fue cerrando un poco la elección, pero nada que le hiciera competida, a niveles de 58.4 en marzo, de 54 de Reforma, esto ya fue en mayo, la última de Reforma le da 50, acabó en 53%, y el candidato o la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, 35%. ¿Se podría explicar parte de esta elección o su resultado que Morena no fue en alianza con PT y con Partido Verde como en otras elecciones? Con la suma de estos partidos podría haber aumentado hasta 9 puntos, ¿no? Entonces creo que ese es un primer resultado, como te decía, predecible. Siempre mantuvo una diferencia de 20 puntos más o menos. Prácticamente, ¿no? y al final fueron 15, ¿no? Entonces no hubo tanta diferencia entre lo que se esperaba y lo que pasó. La otra elección es Durango. Durango, como veremos en pantalla, vemos cómo se cruzan estas dos líneas entre el candidato de la Alianza Va por México, Esteban Villegas Villarreal, que en realidad es un priista. Siempre la pregunta en estas alianzas es cuántos panistas van a votar por un priista, o en el caso de Aguascalientes, cuántos priistas votaron por esta panista. Te diría que a nivel nacional, y es lo problemático de estas alianzas, 1 de cada 4 priistas dice que nunca votaría por el PAN, y 1 de cada 3 panistas dice que nunca votaría por el PRI, ¿no? Entonces, esa es la dificultad que hay aquí. Como verás, la curva no solamente se cruza con Marina Vitela Rodríguez, que era la candidata de Morena, PT, Partido Verde, redes sociales progresistas, y al final se separa esta curva, digamos, queda al final en alrededor de 14 puntos y algo, casi 15 puntos, pero si ves en la mayor parte de las mediciones de un colega, Rodrigo Galván de las Heras, de ENCOL, de Reforma, todas no daban más de 4 o 5 puntos. En general, el que estaba más arriba era Esteban Villegas, en la mayor parte de las mediciones, pero verás desde marzo hasta mayo, durante todo el proceso, esta curva se fue cruzando y al final se separa Esteban Villegas y gana la Alianza Va por México. Después tenemos el caso de Hidalgo. Hidalgo también una elección muy predecible, un caso, diría, en algún sentido extraño, porque cuando tienes una elección tan abierta como esta, que presentaba 20 puntos al principio, que se abra más a favor de Julio Menchaca es algo difícil, pero sucedió. Esta elección tiene varias características que, como te decía, las sorpresas están en las distancias entre primero y segundo lugar, más allá del número de elecciones ganadas, y esta es la elección más votada para Morena de los últimos 21 procesos electorales estatales. Estoy incluyendo el 2021 y ahora el 2022, 61.6.
contra 31.3. No es la mayor distancia, digamos, 30 puntos es una barbaridad, sí. pero ciertamente fue una elección muy predecible, pues al final las preguntas eran si él iba a pasar de 60, si ella iba a pasar de 30, no había mucha discusión sobre lo que iba a suceder y la mayor parte de las mediciones, incluyendo las de parametría, las nuestras que publicamos, daban esta distancia. Entonces, Hidalgo pasa a entrar en el récord, ¿no?, de la elección más votada para Morena. Oaxaca, de la misma manera que Hidalgo, cero sorpresas. Aquí no hubo muchas mediciones, hubo otra de las Heras, 61%, acabó en 60.2%, pero fíjate, este es desde marzo. Desde marzo. Llegamos a la elección y no pasa nada, ¿no? Sí. En marzo me dio 26 y luego 25 para Alejandro Avilés Álvarez, pero quedaba claro que Salomón Jara Cruz era el claro ganador desde el principio. Nuevamente, estas 21 elecciones es la segunda más votada para Morena. Bien. Quintana Roo, también un resultado muy predecible. ¿Qué característica tiene esta elección? Que es la que presenta mayor distancia, Lupita, entre primero y segundo lugar, 40 puntos de diferencia, 56.4 contra 16.1. Se esperaba que esto iba a suceder, no hubo mayor cambio. Y finalmente la virtual ganadora, Mara Lezama, ¿no? Pero el segundo lugar, Laura Fernández, no pasó de los 16 puntos. Y finalmente tenemos el caso, como veremos en pantalla, de Tamaulipas, que me parece que fue el más sorpresivo de todos en términos de la distancia. Se esperaba que iba a ser algo, como verás, en la mayor parte de las mediciones se esperaban 20 puntos de diferencia y acabó en 5 puntos, 49.9 contra 6 puntos casi. Pero esta fue la gran sorpresa de la elección. Varias preguntas aquí: ¿importó la participación o no? ¿Funcionó la alianza o no? ¿O hay un avance de Morena? Creo que lo más claro es sí, hubo baja participación, elecciones locales, y sí podemos decir que en números hubo un avance de Morena, no solamente en número de estados, porque es la misma proporción que el 21, claro, sino por las distancias. Gracias, Paco, un gusto verte. Te vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Paco. Pausa.